Bendiciones a todos, saludos. Les habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos celebrando la fiesta de Pascua y dentro de unos momentos vamos a tener a celebrar también la cena del Señor. Así que toda esta semana es parte de la celebración de la fiesta de Dios. Se le llaman las fiestas de primavera, que incluye la fiesta de Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos, y después se cuenta el Omer, que es el conteo hasta la fiesta de Shavuot o fiesta de Pentecostés. Así que hoy iniciamos en el calendario de Dios. Este es un nuevo tiempo. He estado viendo el entusiasmo del cuerpo de Cristo, de las iglesias, acerca de la celebración de la Pascua y del verdadero significado de las fiestas de Dios y de las Pascuas que hablan acerca de la obra redentora de Jesucristo. He visto que muchas personas se han entusiasmado, y cada año veo que surgen este tipo de ideas de teatro. No solamente vi aquí en Panamá y también vi otras así internacionales, y se ven obras de teatro que le han puesto mucho empeño para que el Evangelio llegue a las personas, puedan conocer la obra de Jesucristo y cuál fue la razón por la cual Dios se hizo hombre. Entonces, vamos a hablar hoy sobre el Evangelio puro. Y cuando hablamos de el Evangelio puro, estamos hablando de toda la obra redentora de Jesucristo. Cuando cuando la Biblia dice buenas noticias, dice estas son las buenas noticias de salvación, estamos hablando de toda la obra de Jesucristo, qué fue lo que hizo y hacia qué apuntó Jesús en cada momento de eso para poder restaurarnos otra vez a la imagen y semejanza de Jesucristo. Cuando hablamos de evangelio, hablamos ¿qué? De buenas noticias. Ustedes saben que la palabra cuando noticias en inglés se escribe news, News. Y es una forma también como para describir norte, sur, este y oeste, news. Entonces, cuando se habla de noticias, bueno, está en inglés, news, la N de norte, la E de este, la W de oeste y la S del sur, news, noticias. Entonces, las noticias son aquellas que vienen del norte, del sur, del este y del oeste. Pero cuando escuchamos las noticias a nivel horizontal, a veces muchas de las noticias no son buenas noticias. Pero hay una noticia que no viene de ningún punto cardinal, sino que viene del cielo a la tierra. Y esas se llaman las buenas noticias del Evangelio del Reino de Dios. Se llama el Evangelio puro. Yo le digo el Evangelio puro cuando nos referimos solamente a la obra y a la persona de Jesucristo. Entonces, así de manera para que usted vaya apuntando. Cuando decimos evangelio puro, vamos a describir estas ciertas características. Dios se hizo hombre. Esa persona, su nombre es Jesús, Jesucristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cristo significa, en griego, es para describir Mesías. Entonces, cuando ustedes dicen Jesucristo, ustedes están diciendo Jesús, el Mesías. Entonces, Dios se hizo hombre, número uno. Vivió como un hombre y experimentó todas, todos los sentimientos, todos los afectos, todas las situaciones cotidianas que tú y yo podríamos vivir. No solamente las experimentó, sino que las experimentó en extremo. Significa que cuando hubo situaciones que había que alegrarse, se alegró en extremo.
Cuando había que llorar, lloraba en extremo. Entonces, cuando Jesús experimentó dificultad, experimentó eh, hambre, experimentó sed cuando estaba en la cruz, dijo, tengo sed. Eh, Cuando estaba en los 40 días del ayuno, experimentó hambre. Ustedes saben que son 40 días sin comer. Yo no conozco muchas personas que hayan logrado hacer ese tipo de ayunos, pero si ustedes ven en la Biblia, solamente hay, Moisés hizo un ayuno de 40 días, después lo hizo 2 veces. Después Elías hizo también 40 días de ayuno. Jesús, no recuerdo otra persona que haya hecho en la Biblia un ayuno tan extenso. El menor de eso fue que se dice el ayuno de Daniel, que fueron 21 días que él estuvo clamando, ¿no? Otros ayunaron 3 días como la reina Esther, pero ustedes saben que son 40 días sin comer. Y entonces Jesús experimentó hambre, experimentó estar angustiado cuando estaba en el Getsemaní. O sea que todo experimentó dolor, castigo, muerte, vergüenza cuando lo llevaron a juzgarlo, lo golpearon con los látigos, arrancaron sus carnes, lo avergonzaron en la cruz, lo insultaron, lo bofetearon, lo golpearon, cenó con sus amigos, los discípulos, hizo sanidades, milagros, convivió con sus padres en la tierra, María, su padre adoptivo José, eh, convivió con su familia, convivió con sus amigos, Lázaro, María y Marta. O sea, Jesús experimentó todas las emociones que tú y yo podríamos experimentar, pero las experimentó, yo digo como que al extremo. No fue como una porción, sino que cuando él se alegraba con todo. Entonces, por eso que se hizo como hombre, pero era Dios. Entonces después dice, el evangelio puro es, Dios se hizo hombre, murió, dice que esta iba a ser la señal de, de Jonás. Esta iba a ser la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? Estaba estudiando un poquito sobre la señal, porque Jesús dijo, dicen, ¿cuál va a ser la señal que les iba a anunciar? Una de las últimas señales dice, la señal de Jonás. Y cuando ustedes leen Jonás capítulo 2, Jonás está describiendo su oración, porque a veces nosotros pensamos, ¿cómo fue que Jonás estuvo esos 3 días dentro del vientre del pez? Y lo que tú y yo pensamos normalmente es que el pez se lo tragó y él estuvo 3 días vivo dentro del pez. Pero piensa un poquito, vamos a leer las escrituras. Y cuando usted las escrituras, ustedes van a ver que Jonás habla de que él descendió a las montañas del abismo, o sea que él fue sumergido hasta lo último, hasta lo último. Y de hecho él describe la palabra Seol, como si él hubiera descendido al Seol y él se está describiendo como que si hubiera estado muerto. Pero imagínense una persona, si alguna vez ustedes se han metido en una piscina o en el mar, si ustedes se meten unos metros, como unos 5 metros hacia abajo, a bucear, los tímpanos te van a doler. Ahora imagínese ir a las profundidades, porque él describe que bajó a las profundidades del abismo. No, su cuerpo se hubiera reventado. Entonces, esa es una señal, un prodigio que Dios dejó. Pero luego Jesús empieza a describir y dice, así
Así como Jonás descendió al abismo, dice, asimismo también el Hijo del Hombre va a descender a lo profundo de la tierra, al centro de la tierra. O sea que iba a morir, iba a ser separado. Entonces, probablemente podríamos pensar que Jonás en cierta manera murió esos 3 días, luego Dios lo resucitó. O sea, Jesús estaba describiendo esa misma experiencia, esa iba a ser la señal de que iba a morir, iba a resucitar. Entonces Jesús murió, luego dice que resucitó. El lugar donde lo habían puesto su cuerpo, dice que los ángeles removieron las piedras, Jesús resucitó. Cuando resucita, se le aparece a sus discípulos para darles esta señal pública otra vez a sus discípulos de que él había vivido y había vencido la muerte. Este es, este es el evangelio puro porque dicen, si el pecado nos separaba de la muerte, si el pecado nos separaba de la muerte, ahora imagínense uno que no puede morir. Entonces, ¿quiénes experimentaban la muerte? Aquellos que pecaban. Por ejemplo, Dios le dice a Adán, si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. Pero ¿qué pasaba si una persona, en el caso de Jesús, qué pasa si una persona no cometió pecado y muere? ¿Qué pasa? La muerte no lo puede retener, porque Romanos capítulo 6 dice que la paga del pecado produce que el resultado es muerte. Pero como Jesús nunca pecó, la muerte cuando muere, la ilegalidad que era para que la muerte retuviera a alguien es que hubiera cometido pecado, transgresiones, iniquidades, rebeliones, abominaciones. Pero cuando Jesús muere y entra en esa dimensión donde operaba la muerte es como, yo creo que la muerte quedó confundida como si la paga, si la muerte era el resultado del pecado y una persona, en el caso de Jesús, muere, entra a esta dimensión, la muerte se quedó como confundida, como que no hay nada ilegal que la muerte pudiera hacer para retener a Jesús. Y por eso Jesús resucita. Jesús venció al postrer enemigo, al último enemigo. Venció a Satanás, venció al pecado y venció a la muerte. Por eso que hay que hablar siempre de la muerte, de la resurrección de Cristo, de que venció a la muerte. O sea, si Jesús venció a la muerte, todo lo demás es fácil. Dios puede hacer eh, que todo lo que está imposible sea posible. Por ejemplo, Lázaro fue resucitado después de 4 días y se creía que en en las escuelas de teología de los tiempos de Jesús, como los fariseos, los escribas, se decían, más que todos los fariseos y ciertos maestros que creían en la resurrección de los muertos, decían que lo máximo que una persona podía ser retenida por la muerte era cuando 3 días. ¿Y por qué? Porque hay un versículo en Zacarías que dice que al tercer día nos resucitará. Y por eso algunos maestros de la ley creían que una persona, si moría, podía ser retenida hasta por 3 días y al tercer día tenía que resucitar. Y por eso se cree que
la señal la señal de Jonás se podría describir que fue resucitado. Entonces dice en Zacarías, dice, al tercer día nos resucitará. Entonces, cuando hablamos del Evangelio del Reino, estamos hablando de que Dios se hizo hombre. El capítulo es Oseas. En Oseas 6, versículo 2, dice, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces, los maestros de la ley creían que una persona podía ser retenida por la muerte incluso 3 días. Y es por eso que cuando pusieron a Jesús dentro del sepulcro, pusieron las piedras, vinieron soldados romanos, porque ellos creían todavía que Jesús podía resucitar. Todavía tenían una pequeña idea de que Jesús podía resucitar. Y también para que los discípulos no se robaran el cuerpo de Jesús. Entonces, después dice que Dios exaltó a Jesús al trono. Luego Jesús va a descender por su pueblo y luego dice que Dios va a habitar en la tierra. Entonces vamos a ver esta idea del plan de Dios para que esto se lo tiene que aprender de memoria. Este es el plan eterno de Dios. Entonces, número uno, Dios se hizo hombre. Su nombre es Jesús. Jesús, el Mesías, o usted dice Jesucristo. Cristo significa Mesías. Entonces, cuando Juan empieza a describir en los 4 evangelios, vamos a ver varias formas en las que los discípulos conocieron a Jesús. Por eso que Jesús a veces decía, ¿quiénes ustedes creen que yo soy? Entonces, al principio, cuando se estaban conociendo a Jesús, decían, no, tú eres un gran maestro. Otros decían, no, tú eres un profeta. Y luego Pedro viene y dice, no, tú ciertamente eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el que había de venir. Entonces, cada discípulo a su cierta medida iba conociendo a Jesús mientras Jesús iba revelando sus milagros, sus señales, sus prodigios, sus maravillas. Los discípulos iban conociendo a Jesús tal cual como es Él. Entonces, Dios se hizo hombre. Su nombre es Jesús. Jesús estableció un nuevo pacto por medio de la sangre y ese pacto representaba a Jesús como el esposo estableciendo un pacto, el nuevo pacto por medio de su sangre y por medio de su cuerpo. Entonces este era un simbolismo en la cultura hebrea de matrimonio. Eso era lo que representaba la copa y el pan. Entonces dice que Jesús murió por nuestros pecados en una cruz. ¿Para qué? Para salvarnos y redimirnos de nuestros pecados. Toda la historia de la humanidad reside en la persona de Jesús. Jesús cambió toda la historia de la humanidad. Entonces, eh,
No importa si tú hayas pecado, porque todas estas cosas nos alejan del corazón de Dios. Los pecados, las transgresiones, las iniquidades, las rebeliones, pero por medio de la sangre de Jesús se rompen las maldiciones, Jesús nos introduce en las bendiciones y otra vez tenemos que acceso al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Jesús quitó los velos que nos separaban de Dios. Cuando Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Todo lo que nos separaba de Dios, Jesús, todo lo que nos impedía ver a Dios cara a cara, Jesús, otra vez quitó los velos para que pudiéramos ver a Dios cara a cara. Por eso que cuando usted lee el libro de Revelaciones, revelaciones, Apocalipsis significan algo que va a ser revelado o un secreto que va a ser revelado y también significa quitar los velos. Por eso que cuando Dios se le aparece, Jesús se le aparece a Juan en Apocalipsis capítulo 1, dice que vio fue la gloria de Jesucristo, porque ahora Juan estaba viendo a Jesús sin velos. Cuando Jesús estuvo con él en los 3 años y medio del ministerio, Juan veía a Jesús, pero con los velos. O sea, lo veía como alguien humano, pero no estaba viendo que era Dios se hizo. Ese es el mayor milagro de todos los milagros. Dios se hizo hombre. Ahora, esta no es la primera aparición de Jesús de manera física. Ya había venido antes en lo que se llama la teofanía. Entonces, la teofanía es para describir, la teofanía es para describir a Jesús en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando aparecía el ángel de Jehová, era una forma para describir a Jesús en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando hablaba Dios con Adán en el jardín del Edén, dice que había una voz que caminaba en el huerto del Edén, en Génesis 3. O sea, una voz, o sea, había una voz, pero después dice que esa voz caminaba. O sea, que Adán estaba hablando con una persona, estaba hablando con Dios. Después vemos que el ángel de Jehová se aparece a Abraham, el ángel de Jehová se aparece a Moisés, el ángel de Jehová se aparece a los padres de Sansón, se aparece a Josué como el príncipe del ejército de Jehová, se aparece a Moisés, y hay una diferencia entre el ángel de Jehová y todos los ángeles. ¿Cuál es la diferencia? Que el ángel de Jehová es el único en toda la Biblia que recibe adoración. Es el ángel de Jehová que guiaba al pueblo. Dice que cuando estaba el torbellino de fuego y la columna de nube, ahí estaba el ángel de Jehová. Si ustedes leen cuando Esteban está hablando, haciendo estaba en el juicio y empieza a hacer su defensa, él dice que la persona con la que Moisés estaba hablando en el monte de Sinaí era el ángel de Jehová, que fue el mismo ángel de Jehová que se le apareció en la zarza ardiendo. Cuando se le aparece la zarza ardiendo, no era un arbusto lleno de fuego, no. El ángel de Jehová estaba en medio del arbusto y el mismo fuego no era el arbusto, sino que era el ángel de Jehová. Entonces, cuando Moisés se va a acercar, el ángel de Jehová le dice, no, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Entonces Jesús empezó a entrar en ciertos momentos de la historia. eh, Otra aparición que para mí es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Hay muchas otras personas tienen otro pensamiento acerca de esto, pero para mí Melquisedec era una teofanía de Jesús en el Antiguo Testamento porque trajo, eh, bendijo a Abraham con pan y vino. Antes de eso, después de la caída del hombre, el pan estaba bajo maldición. Cuando el hombre peca, Dios le dice a Adán, dice, porque antes de eso Adán comía solamente frutos. Y después de eso, Dios le dice,
dice, con tu sudor vas a hacer el trabajo y comerás pan. Entonces el que le da la idea de hacer pan al hombre es Dios mismo, pero era un pan de maldición que iba a causar lágrimas, lloros, tristeza. El trabajo iba a ser duro, difícil. Ibas a trabajar, pero ibas a cosechar poco. Y de repente en Génesis aparece Melquisedec de la nada. Y Melquisedec eh, vive en Génesis 14, dice la Biblia, dice Melquisedec, rey y sacerdote de Salem. Y dice, y que él es rey y sacerdote del Dios Altísimo. Eso es, ¿de dónde sacó Melquisedec esas autoridades, poderes, dominios y dimensiones? Si la tierra había caído maldición, el hombre había caído por maldición. Entonces él sale de la nada y bendice a Abraham. Entonces, eh, y dice que ese pan y esa copa, porque ahora vamos a hacer la cena del Señor para que usted entienda, esa copa y ese pan, Melquisedec dice, y bendijo Melquisedec a Abraham con el pan y el vino. Y este es un simbolismo de la cena del Señor, del nuevo pacto. O sea, esta cena del Señor, esta comida espiritual que Dios le da al hombre, viene desde esos tiempos, desde Génesis 14, ya Dios trae el simbolismo del pan y del vino. Y por eso el libro de Hebreos habla de que Jesús es según el orden de Melquisedec. Después dice otra cosa acerca de Melquisedec. Dice, porque él es rey de Salem. Y Salem significa paz, shalom. Pero hay otra cosa. Años después, ese nombre donde estaba Salem, ese nombre se cambia por Jerusalén, porque vinieron los jebuseos y tomaron ese sector, esa región, ese lugar. Luego después, David reconquista ese lugar, que después se le llama la ciudad de David. Entonces, Jerusalén o Salem era donde operaba realmente Melquisedec. O sea, que el que siempre había tenido dominio sobre ese territorio, siempre ha sido Melquisedec. Entonces, cuando David va a poner el arca del pacto, va a llevar el arca del pacto y el tabernáculo, ¿dónde lo pone? Donde Melquisedec, rey y sacerdote, tenía, tenía establecido su reino. Después de ahí, después de Génesis 14, no se vuelve a hablar de Melquisedec hasta el Salmo 110. El rey David vuelve a hablar sobre Melquisedec. Dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Él enviará la vara de tu poder. Dice, pondrá tus enemigos bajo tus pies y tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Juró Jehová, tu Dios, dice que tú eres rey y sacerdote para siempre. Pero David no estaba hablando de sí mismo, porque David solamente había sido ungido para ser rey, pero no para ser sacerdote. Aunque David es otra persona que hay que estudiarlo bien, porque David se sale de ciertos patrones legales. Por ejemplo, David fue ungido para ser rey, pero se vestía como un sacerdote, porque dice que se vestía de lino fino y dice que danzaba, eh, abrió el tabernáculo para que solamente los velos estuvieran abiertos y el arca estaba ahí y ellos cantaban alabanzas y adoraban a Dios sin velos. Eso, mire, si ustedes hubieran estado en los tiempos de David y ustedes hubieran sido los sacerdotes de ese tiempo, ustedes dirán, David, ¿qué estás haciendo? David, que eso no se puede hacer, eso es ilegal. No, no, pero David que entendió algo que Dios iba a hacer en el futuro. Por eso que los salmos de David son los salmos más mesiánicos que existen. Entonces David dice que quitó los velos. Entonces cuando Jesús muere, Jesús también es descendiente del rey David, es hijo del rey David. Pero esta vez no quitó los velos del tabernáculo, sino que esta vez quitó los velos que nos separaban de Dios. Se rasgó el velo
que nos separaba de Dios y Jesús abre los velos. Él es el rey y sacerdote del orden de Melquisedec para que tú y yo tengamos acceso otra vez que al trono de Dios por medio de su sangre. Y hay algo importante de los sacrificios. Todos los sacrificios en la Biblia abrían portales y el cielo se abría y Dios contestaba. Y Dios enviaba su poder, su gloria, su majestad. Todos siempre los sacrificios tenían el poder de abrir los cielos, pero luego Dios dice algo más importante. Dice, hay algo mayor todavía que los sacrificios y es la obediencia. Entonces dice que Jesús fue obediente y dice que fue a la cruz del Calvario. Esa fue la mayor obediencia. Entonces Jesús eh, se hizo hombre. Juan describe esto acerca de Jesús. Dice en Juan capítulo 1, versículo 1, dice el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y después dice y el verbo era Dios. Entonces después toda esta experiencia que Juan tiene acerca de esos 3 años y medio, él describe a Jesús ya no como un maestro, también lo conoció como un amigo, eh, lo conoció como el esposo, aquel que establece el nuevo pacto. Acuérdense que solamente Dios siempre ha tenido este lenguaje de que Dios es el esposo y su pueblo es como la esposa, como un matrimonio que se unen en una sola carne. Juan conoció todo esto, pero después de toda esta experiencia, él dice, no, el verbo, este hombre no era cualquier hombre, este hombre era Dios mismo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ese es Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Entonces dice que Jesús resucitó, venció a la muerte. Luego dice que el Padre lo ascendió y lo exaltó para siempre al trono de la gracia para hallar. Y dice que lo sentó a su diestra para siempre. Esa es la mayor exaltación. Filipenses capítulo 2 describe todo este evangelio puro en, en en esta frase que dice Filipenses capítulo 2 versículo 6. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la cruz. Ven, obediente hasta la cruz. O sea, esa obediencia y el sacrificio abrió otra vez la puerta del cielo. Dice, y muerte de cruz, por lo cual Dios, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces Dios Padre lo exalta a lo sumo, lo sienta a su diestra para siempre y después dice en Apocalipsis capítulo 1, los velos que tenía Juan se rompieron, se rasgaron. Y entonces sus ojos espirituales se abren y ahora él ve a Jesús, no como el Jesús que conoció en los 3 años y medio de ministerio, sino como aquel que tiene sus ojos de fuego. En Apocalipsis capítulo 1, dice que su rostro es como el sol y de que este hijo de hombre está sentado a la diestra del Padre, sus cabellos son blancos como la lana, como la nieve, sus ojos de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz es como el estruendo de muchas aguas, tiene en su diestra 7 estrellas, de su boca sale una espada de doble filo, su rostro es como el sol cuando resplandece con fuerza, que es lo mismo que le pasó a Saulo cuando iba en el camino. Jesús se le apareció y dice que hubo un resplandor del cielo y Saulo cayó en el piso. Pero ¿qué hizo este resplandor en Saulo? En vez de abrirle los ojos, lo cegó.
Y después dice que después de 3 días, porque dice que ayunó 3 días, dice que las escamas, después que oraron por él, las escamas se le cayeron. ¿Y las escamas qué son? Como las serpientes tenían escamas, los fariseos, eso que Jesús decían que ellos eran como víboras. Entonces, Saulo tenía esas escamas y esas escamas, cuando viene la luz de Dios, los ciega y después oraron por él, se sanó y sus ojos se abrieron otra vez. Y cuando ustedes ven Saulo, que fue transformado a Pablo, Pablo se volvió una de las personas más espirituales que yo he leído. Pablo, conocer a Pablo, todo lo que él experimentó, él no hablaba, recuérdense que Pablo nunca caminó con Jesús físicamente, pero describe aún mayor a Jesús que las descripciones que hacen los discípulos. Entonces, Pablo y Juan eran unas personas que tenían una revelación acerca de quién era Jesucristo. Entonces, viene el Adventus Domini, que habla del regreso del Señor Jesús, Baruch Adonai, Baruch Ata Adonai. En español sería bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Adventus Domini sería en griego o la palabra también parusia. También utilizamos la palabra maranata. Entonces, ¿cuál es el evangelio puro? Que Jesús volverá por su pueblo santo. Maranata, el Señor viene. Y al final dice que vienen los 1000 años donde Jesús va a reinar sobre la tierra va a ser restaurada. Al final de los 1000 años, Satanás es lanzado. Hay una última rebelión, pero esta vez Satanás, cada vez que Satanás quiere pelear, es otra forma en la que Dios lo avergüenza. Otra vez sigue pasando vergüenza. Entonces, esta vez ya este es el superjuicio final. Ya por fin Satanás es lanzado al lago del fuego, donde ya no puedan engañar más a las personas ni a las naciones, y ya comienza una paz inmensurable que no puede ser contada ni limitada por el hombre. Es una paz eterna. Hay paz sobre la tierra, hay paz en los cielos, los enemigos han sido vencidos. Va a llegar un momento donde usted ni siquiera va a pensar en todas las cosas malas que le pasaron en todo su, porque ya no va a ser tanta paz que usted no tiene tiempo para eso. Y dice que Dios enjugará toda lágrima, toda tristeza, todo dolor. Y en Apocalipsis 22 dice, el jardín del Edén es establecido en la tierra con el árbol de la vida. En Apocalipsis 22:2 vemos que por primera vez el trono de Dios y del Cordero descienden a la tierra. O sea, Dios cuando dice que viene a habitar no es abstracto, es literal. Literal va, el trono de Dios va a descender a la tierra, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El árbol de la vida que se había perdido en Génesis 1, otra vez se vuelve a ser restaurado. Viene la nueva Jerusalén que desciende. Es una ciudad jardín. Vamos a comer los frutos del árbol de la vida. Dice, cada mes tiene su fruto. El río de gloria dice, va a ser para y el árbol de la vida para la sanidad de las naciones. Y bueno, dice que la luz de Jehová va a resplandecer por toda la tierra para que se cumpla lo que dice la Biblia, que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero Apocalipsis 22, después que Dios le ha revelado a Juan todas estas revelaciones de la gloria de Jesucristo, en Apocalipsis 22, pareciera como que ya nos va a decir como que algo bueno que sigue, pero como que Dios le dice como que Juan, un momento, todo eso viene, pero eso después te lo enseño, te voy a enseñar eso, pero después. Y después en Apocalipsis 22, la mitad del capítulo hasta el final, Dios cambia la dinámica y cierra con un mensaje Maranata. Entonces dice eh, en Apocalipsis 22, versículo 17, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dice el Espíritu y la esposa dicen que ven. Dice el 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Termina con una oración. Entonces, Apocalipsis termina con esto, con un mensaje de vamos a ver cielos nuevos, tierra nueva, pero después termina.
con un mensaje de la esposa amando al esposo, diciéndole, ven Señor Jesús, Adventus Domini, Maranatha, Baruch Adonai, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Blessed is the Lord that come in the name of the Lord. Entonces, no importa cómo usted lo diga, si lo dice en hebreo, si lo dice en arameo, si lo dice en inglés, lo importante es que usted le dé la bienvenida al Rey de Gloria en cualquier idioma. Si usted habla en italiano, hágalo en italiano. Si usted habla árabe, hágalo en árabe. Si usted habla hebreo, hágalo en hebreo. Si usted habla en español, hágalo en español. Simplemente yo me gusta aprender como que todas las formas en las que se puede pronunciar, pero Aventus Domini es todavía un poquito más, tiene un contexto en eh, cuando se escribe la palabra. Y Aventus Dominic se describía en los tiempos del Imperio Romano, que cuando a veces el rey o el emperador llegaba a una tierra para visitarla, para estar un par de días ahí en ese lugar, dice que todas las personas hacían una súper bienvenida y dice que ese rey llegaba en un caballo blanco. Y en Apocalipsis 19 Jesús viene en un caballo blanco. O sea que todo el fin apunta a Jesús regresando. Y por eso Jesús dijo hacia el pueblo de Israel, yo no vendré hasta que el pueblo de Israel diga, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Entonces, los gentiles ya decimos, ven Señor Jesús, pero ¿quién falta? El pueblo de Israel. Entonces, en hebreo sería Baruch Atadonai. En griego sería Aventus Domini o también decir la palabra parousia que habla sobre la venida del Señor. En español sería bendito Rey que viene en el nombre del Señor. También sería Maranatha, el Señor viene. En inglés sería Blessed be the King that comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Entonces en el Adventus Domini viene el Rey de Gloria descendiendo con sus ángeles. Nosotros venimos con él. El anticristo y los falsos profetas son enviados al lago de fuego. Aventus Domini, Maranatha, mare significa Señor, ata, ha venido o bien. Entonces, Maranatha no es una frase, es una combinación entre hebreo con arameo que se utilizó en el tiempo de los discípulos, de los apóstoles, o sea, bajo el imperio, mientras estaba el imperio romano, ellos utilizaban, como los romanos utilizaban un lenguaje diferente, digamos que griego, cuando los discípulos para hablar en modo secreto, ellos hablaban frases en hebreo o arameo. Entonces, los romanos no iban a entender esto porque ese no era su idioma. Entonces ellos decían, cuando había situaciones de que ellos estaban en angustia o en persecuciones, ellos decían así de confianza, confianza a los discípulos, Maranatha. Ellos entendían que eso significa el Señor viene y el Señor ha venido. Pero si un soldado romano escuchaba, ¿y eso qué significa? No lo iba a entender. Entonces era una forma secreta para la iglesia apostólica, los discípulos, de eh, hablar acerca de Jesucristo y de ese evangelio eterno. Entonces, vamos a terminar este tiempo con la cena del Señor. Entonces, ustedes saquen los elementos ahí donde están y vamos a participar de la cena del Señor. Recuerden que hoy, eh, Mm. Dios le bendiga, hermanos, esta noche. Gloria al Señor. Una de las razones por la cual hoy queremos cerrar después de esta enseñanza tan maravillosa, Maranata, de la venida del Rey, eh, cuando se describe cuando se describe que a la persona del Señor Jesucristo como Rey de Gloria, su cabello blanco como la blanca nieve, su rostro, su vestido, sus pies como el bronce bruñido. Es una imagen muy poderosa del Cristo que fue crucificado, pero que ahora fue glorificado. Y una de las razones por la cual esta noche queremos tener Santa Cena es porque exactamente un día como hoy,
hace 2000 años, en el año 33, exactamente un 1 de abril, para nosotros pues hoy, 14 en el mes de abril, Jesucristo iba a ser traicionado y crucificado, exactamente como una noche como la de ahora. Eh, Estos son días de fiesta en Israel, el día de Pesa, y mañana tenemos otra celebración. Pero lo interesante que de este día, hermano, es que ustedes ven que coincide con la luna llena, como ya se ha descrito, la luna llena. Todas las fiestas judías, casi todas, tienen que ver con la luna, pero en especial la luna llena porque la fiesta se celebraría el día 14 de ese mes y coincide que hace 2000 años, un día como hoy, Cristo murió y resucitó. O sea, en otras palabras, han pasado 1993 años de que esto ocurrió. 1993 años. Significa que faltan 7 años para que se termine el ciclo de los 2000 años. Recuerda que ya han transcurrido 6000 años de existencia del hombre en la tierra y en esta fecha se cumplen 1993 años. Faltarían 7 años más, que son los 7 años de la gran tribulación. Así que estamos, hermano mío, en un tiempo muy profético. Estos días, 1 de abril, 2, 3, 4 y 5, son días muy especiales, no solo por la muerte y resurrección de Cristo, sino que son días de gran expectativas proféticas. Usted tiene que estar bien atento, hermano, bien atento, que no celebre algo religioso o que es Semana Santa. Estos son días de mucha expectativa, de estar orando, de estar llenándose del Señor, de estar reflexionando, de tener tiempo de intimidad y tiempo de a solas con Dios. Vuelvo y repito, estos son días proféticos y días de cumplimiento profético, días en que el tiempo se ha cumplido ya y puede venir en cualquier momento el arrebatamiento. Así que consideren estas cosas de manera muy poderosa en esta noche. Amén. Así que podemos continuar con la Santa Cena. Amén. Entonces oremos por la Santa Cena. Tome los elementos ahí en sus manos. Tome el pan y puede partirlo. Y cada vez que comieres este pan, la muerte del Señor, anuncias hasta que Él venga. Entonces pueden participar del pan que representa la obra de Cristo. El pan representa el cuerpo de Cristo. Entonces cada vez que pensamos en la obra de Cristo, todo lo que sufrió, todo lo hizo por un beneficio hacia nosotros, para que nuestros pecados sean borrados y la paga del pecado cayó sobre Jesús, para que de esa forma recibiéramos ¿qué? La gracia de Jesucristo. Y ahora tome la copa y beba la copa que representa la sangre de Jesús, que nos da ¿qué? Acceso al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Así que participe del pan y de la copa. Entonces oramos, Padre Santo, te damos gracias Sí, eh, Señor. por esta cena del Señor.
En el nombre de Jesús. por este tiempo, Señor. Sigo. Urrabakata, labakata, rabashere, bakaya. Sigue orando, varón. La basquete shamara bakaya. Por Padre, el Espíritu. declaramos el poder de tu sangre preciosa sobre las familias en esta noche. Declaramos el poder de la sangre de Cristo sobre cada hogar, sobre cada familia que hoy está unida en esta santa cena, Señor. Extiende tu gracia y tu amor sobre cada familia. Cubre con tu sangre, así como ese día que Israel fue liberado de Egipto, donde la sangre del cordero, aleluya, que estaba en los dinteles de las puertas, fue la señal para que el ángel de la destrucción no destruyera al pueblo, sino que pasara de largo, Señor. Hoy declaramos el poder de la sangre escrito sobre cada hogar, cada familia, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Padre, y trae salvación, trae libertad, Señor, a todos los que están cautivos, oprimidos, que esta noche, Señor, celebramos nuestra redención. Esta noche celebramos nuestra libertad. Esta noche damos gracias por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario, porque nos salvó, nos libertó, nos perdonó de pecado. Señor, gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Glorifícate en cada familia, glorifícate en cada hogar. Trae salud, trae vida eterna, trae salvación, trae libertad, Señor, en esta noche. Extiende tu mano de poder, de gloria sobre cada hogar. En el nombre de Jesús, Señor, ahí toca los corazones, toca las vidas, toca a los enfermos que sean sanados ahora por el poder de la palabra, Señor. Todo el que esté enfermo sea sanado como parte de los beneficios. Toda maldición se rompe en este día, Señor. Y por la sangre de Cristo tiene poder. Declaramos salvación, libertad a los cautivos. Declaramos fiesta en el desierto, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo de gloria, que hoy accesamos, Señor, a ese lugar santísimo. Hoy accesamos a ese lugar santísimo, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo que tiene poder, Señor, porque por la sangre de Cristo accesamos ahora a esas dimensiones, a esos portales que se abrieron, Señor, para accesar a esos regalos, a esas dimensiones, a esa intimidad, a esa comunión con el Dios eterno. Señor, gracias te doy, Padre. Hoy en el nombre poderoso de Jesús. Ushamantere bakata la mandere. Padre, gracias. Glorifícate. Trae sanidad, trae libertad, trae salvación. Oh Señor, guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, guarda a los niños, a los jóvenes, a los adultos, guarda cada familia sea una familia saludable en el nombre de Jesús, Padre, una casa de avivamiento, Señor, que llegue tu Espíritu Santo ahora, que llegue y toque las vidas, toque los lugares, que transforme las atmósferas. Oh, shakamate que le va cando robocoya. Toda atmósfera se va en el nombre de Jesús, se disipa, shalabacanda, toda tiniebla, Señor. Oh, sí, ya entra la luz de Cristo, entra la luz de Dios en los hogares. Espíritu Santo, ahora, obra, Señor, con poder y gloria. Obra, Señor, en los nombres de Jesús, Señor, y trae salvación, trae gozo, porque tu palabra dice que hay gozo y fiesta en la tienda de los justos, Señor, porque la diestra de Jehová ha hecho proezas, Señor. Gracias porque ahora accesamos a un lugar santísimo. Gracias, Señor, porque por la sangre de Cristo ahora yo acceso a las promesas, acceso a las bendiciones, acepto, Señor, a un tiempo de gloria, a un tiempo de refrigerio, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Saludos a todos los que se conectaron en este día especial. Que la presencia de Jehová esté sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre esta región, sobre Panamá, sobre Israel, sobre Estados Unidos, sobre las naciones de la tierra y que Dios derrame su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus siervos, sobre tus siervas, sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Padre, que esa gloria de tu Espíritu Santo venga hoy sobre nuestras vidas, Señor. Establécela, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor. Y comandamos, Señor, que tú traes el bien y la misericordia de Dios, Señor, sobre tu pueblo y que por medio de la sangre de Jesucristo tenemos
podemos recibir perdón y recibir la misericordia de Dios y podemos ver su gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones y saludos a todos. Tengan una excelente semana. Aquellos que van a otros lugares tengan un buen viaje, que Dios los guarde, los proteja, los libre de todo tipo de mal. Regresen a su casa con bien. Bendiciones a todos y saludos.